Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Oro Heart Gold solo con Pokémon de tipo volador. Hay un montón de Pokémon voladores en este juego, así que vamos a tener varias capturas, aunque seguramente no los usaremos a todos. Las normas para este reto son las de siempre. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo usaremos Pokémon de tipo volador en combate, no podemos ir overlevel, no usaremos objetos en combate salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura saliendo de casa y justo al pisar la calle nos chocará este Marril. ¡Auch! Oye, que por aquí no se entra. Pero bueno, entramos al laboratorio para hablar con el profe y escogeremos a nuestro falso inicial, que será este Chikorita al que llamaremos No Vuela. Con No Vuela nos iremos a Ciudad Cerezo para que, después de que este señor nos vacile con que no somos capaces de seguir su ritmo, aunque tampoco es mentira, nos dé las deportivas para correr. Después de llegar a la casa del señor Pokémon, conocer a Oak y de que nos den un huevo, nos volvemos al laboratorio. Aunque antes de llegar nos encontraremos con el que nos ha empujado antes y como somos un poco rencorosos combatiremos contra él. Después de ganarle a base de placajes, agarramos su ficha de entrenador que se le había caído y salimos corriendo al laboratorio, donde la policía nos echará las culpas de un delito. ¿No he sido yo? Esa señora ya estaba así cuando la encontré. ¿Qué? ¿Qué? Le damos el nombre del ladrón, que se llamará Bob, y le damos el huevo a Elm. Ahora sí, nos ponemos por fin con nuestra aventura. Tras un tutorial en tercera persona sobre cómo capturar Pokémon, nos haremos con este Pidgey al que llamaremos Paloma. Dejaremos a No Vuela en la caja y subiremos a la ruta 30 para capturar este Caterpie al que llamaremos Mariposa. Ya por la noche avanzaremos a la ruta 31 para pillar a este Hoothoot al que llamaremos Búho, y en la cueva oscura capturaremos a este Zubat al que llamaremos Murciélago. Subiremos a Mariposa de nivel para que evolucione a Metapod y tras subir toda la Torre Bellsprout en Ciudad Malva y tras escuchar a Bob meterse con un anciano, nos iremos a la ruta 32 para pillar al siguiente miembro del equipo, este Hoppip al que llamaremos Pelusa. Un poco de entrenamiento para evolucionar a Mariposa en Butterfree y ahora sí nos iremos al gimnasio a por la primera medalla contra Pegaso. Empieza con Pidgey y nosotros con Mariposa, con quien lo dormimos con Somnífero. Atacamos con Confusión haciéndole mucho daño y como no se ha despertado, una segunda Confusión lo debilita. Saca ahora Pidgeotto. Lo dormimos también con Somnífero y le atacamos con Confusión un par de veces. Se despierta y nos ataca con Tornado quitándonos menos de lo que esperaba. Un segundo Somnífero con el que lo volvemos a dormir y un par de confusiones más nos dan la victoria. Parece que soy el mejor entrenador de tipo volador, Pegaso. Digo, payaso. Al salir del gimnasio nos llamará Elm para decirnos que pillemos el huevo Pokémon que nos lo han dejado en la tienda. Pillamos el huevito y tras correr como locos por la ciudad conseguimos que se abra y que de él salga este pequeño Togepi al que llamaremos Angelito. Antes de llegar al siguiente pueblo nos encontraremos con un random del Team Rocket asustando a un señor. Si me quedo quieto no me verán. No. Ya en Pueblo Azalea nos iremos a esta casa para hablar con César, quien pese a tener 300 años se va corriendo para ayudar a los Slowpoke que el Team Rocket está maltratando. Literalmente les están cortando las colas para venderlas. Son unos salvajes. Iremos al pozo para encontrarnos de nuevo con César y avanzaremos solos para enfrentarnos a este ejecutivo del Team Rocket, Proton. Después de que Mariposa derrota a sus dos Pokémon con confusión, los echamos de aquí. ¡Nos han comparado con Red! De aquí nos iremos directos al gimnasio para enfrentarnos a Antón por la segunda medalla. Empieza con Scyther y nosotros con Mariposa. Utiliza Malicioso para bajarnos la defensa y nosotros Somnífero para dormirlo. Atacamos ahora con un golpe crítico de Tornado que le baja mucha vida, aunque se cura un poco con la Valla Cidra. Pero un segundo golpe crítico de Tornado lo debilita. Sale ahora Metapod, al que debilitamos también con un solo Tornado, y por último su Kakuna lo debilitamos con otro Tornado más. No tenías que ir tan en serio, Dios. Seguimos nuestro camino y nos volvemos a encontrar con Bob, que nos reta a un combate. Empieza con Gastly y nosotros con Mariposa, con que lo debilitamos de una sola confusión. Le sigue Quilava, al que dormimos con Somnífero. Utilizamos Tornado 3 veces para quitarle mucha vida y él nos ataca con pantalla humo cuando se despierta. Pero dado que Mariposa tiene la habilidad de ojo compuesto, no nos afecta demasiado y podemos acertar otro Tornado más con el que lo debilitamos. Por último saca Zubat, al que atacamos con confusión. Nos confunde con Supersónico y cambiamos a Búho para terminar el combate con Alboroto. Odio a los débiles. ¿Y cómo haces para mirarte un espejo sin odiarte? Entramos en el encinar y tras ayudar a este hombre a recuperar los Farfetch de su jefe, ver a otro hombre dejarse la cabeza contra los árboles y hacer que Paloma guíe a esta chica kimono, llegaremos a la guardería Pokémon. Dejaremos a Pelusa para que suba unos cuantos niveles y nos iremos al norte para llegar por fin a Ciudad Trigal. Nos quedaremos mirando la radio con este chico del Team Rocket y entraremos en el edificio para hacer un pequeño test.
Blanca se nos acercará para decir que ella no fue capaz de hacerlo. Chica, que eres la líder de gimnasio de esta ciudad, cuida tu imagen. Entrenaremos un poco antes del gimnasio para que Paloma evolucione a Pidgeotto y recogeremos a Pelusa de la guardería y lo entrenaremos para que evolucione en Skiploom. Y tras esto tendremos el combate contra Blanca por la tercera medalla. Empieza con Clefairy y nosotros con Paloma. Le atacamos con un golpe crítico de ataque rápido y ella nos usa doble bofetón. Usaremos ataque arena un par de veces mientras ella nos golpeará con una velocidad extrema que saca de su metrónomo. Blanca lo cura con super poción y nosotros seguimos atacando con ataque rápido. Nos usa metrónomo para golpearnos con foco resplandor bajándonos a 17 de vida y cuando le bajamos algo más con ataque rápido cambiamos a mariposa. Nos usa ataque rápido y le dormimos con somnífero para, ahora, subirnos la defensa con fortaleza unas cuantas veces. Se despierta y nos ataca con un zumbido que saca con metrónomo, pero la volvemos a dormir y nos subimos la defensa al máximo. La debilitamos con tornado y saca a su último Pokémon, Miltank. Nos ataca con desenrollar sin hacernos mucho daño gracias a los boosts de defensa y la dormimos con somnífero, aunque se despierta por la valla cibuela. Otro desenrollar, otro somnífero y le atacamos con confusión un par de veces, haciendo muy poco daño. Se despierta y nos vuelve a atacar con desenrollar y nosotros a ella con confusión. Nos ataca con un segundo desenrollar seguido que nos deja con 4 de vida y respondemos con somnífero. Cambiamos ahora a Búho con el que usaremos gruñido un par de veces para bajarle el ataque, aunque se despertará y nos hará retroceder 2 veces seguidas con pisotón, hasta que con un último pisotón crítico nos debilita a Búho. Sacamos ahora a Pelusa, a quien nos enamora con atracción y hace que no podamos atacar durante 2 turnos seguidos, hasta que finalmente lo dormimos con somnífero. Cambiamos a Paloma, con la que le bajaremos la precisión con ataque arena y le atacaremos con ataque rápido un par de veces. Cambiamos de nuevo a Pelusa, a quien vuelve a enamorar. Tras 4 turnos en los que no atacamos por culpa de atracción y tras recibir un pisotón que nos deja con 2 de vida, acertamos el polvo veneno. Cambiamos a Murciélago y Blanca cura a su vaca. Nos atacará con pisotón, pero tras unos cuantos ataque ala y gracias a que falla por la precisión que le bajamos, conseguimos terminar el combate con solo una baja. ¿Lloras? Soy yo el que debería llorar, que he perdido un Pokémon por tu culpa. Pillaremos la regadera en la floristería y nos volveremos al pueblo Azalea para darle un cabezazo a un árbol y pillar a este Spearow al que llamaremos Gorrión. Un poco más adelante llegaremos al Parque Nacional, donde están de concurso de captura de bichos. ¿Y quién mejor que un cazabichos para esto? Capturaremos a este Scyther al que llamaremos Mantis y esperaremos a los premios. El tercer premio lo ha ganado un Venonat. Ok. El segundo un Metapod. Vale. ¿Y el primero un Vidril? ¡Un Vidril! ¿Pero qué clase de estafa es esta? Seguiremos la aventura y tras echarle agua a este árbol y que nos haga un baile sabrosongo, entrenaremos un poco hasta que Murciélago evolucione en Golbat y justo al siguiente nivel a Crobat. También evolucionaremos a Gorrión en Fearow. Ahora sí, nos iremos a la torre quemada de Ciudad Iris para enfrentarnos otra vez más con Bob. Empieza el combate con Gastly y nosotros con Paloma, a quien cambiamos al momento por Murciélago. Nos usa maldición y nosotros lo debilitamos con Mordisco. Recibimos el daño de maldición y saca Magnemite, para el que cambiamos a Mariposa. Nos usa Onda Trueno para paralizarnos y luego Supersónico. Un par de turnos más tarde conseguimos atacar y lo dormimos con Somnífero. Cambiamos ahora a Mantis, con quien debilitamos a su Pokémon con un par de golpe roca. Saca ahora Quilava y nosotros la atacamos con ida y vuelta para cambiar a Paloma. Nos usa pantalla humo, pero gracias a Vista Lince no nos baja la precisión. Nos baja media vida con un golpe crítico de Ascuas y le bajamos la precisión con ataque arena. Cambiamos a Gorrión, quien recibe un Ascuas y una rueda fuego, pero con quien conseguimos terminar el combate con golpe aéreo. Por último saca su Zubat. Le atacamos con golpe aéreo, casi debilitándolo y él nos confunde con Supersónico. Cambiamos a Mantis por si acaso y terminamos el combate con ataque ala. Bajaremos las escaleras para encontrarnos a los 3 perretes legendarios que huyen apenas nos ven llegar. Y de aquí nos vamos al gimnasio para enfrentarnos a Morty por la cuarta medalla. Empieza con Gastly y nosotros con Murciélago, con quien lo debilitamos de un solo mordisco. Le sigue Haunter, quien también cae de un golpe crítico de mordisco, y a este le sigue Gengar. Le atacamos con mordisco quitándole la mitad de la vida, aunque se cura un poco con Valla Cidra, y él nos duerme con hipnosis. Cambiamos a Mantis, con quien recibimos una bola sombra que nos baja más de la mitad de la vida. Usamos ida y vuelta para cambiar a Paloma y forzarle una bola sombra que no nos afecta. Nos usa mal de ojo y nosotros le bajamos la precisión con ataque arena, aunque incluso así nos acierta una hipnosis. Nos intenta dar con golpe bajo, pero dado que estamos usando ataque arena no nos hace nada. Nos despertamos y le seguimos bajando la precisión hasta que por fin le atacamos con tornado haciéndole muy poco daño. Morty cura su Gengar, pero unos cuantos tornados más tarde conseguimos debilitarlo. Por último saca su segundo Haunter. Cambiamos a Murciélago y nos usa mal de ojo, seguido de maldición. Conseguimos despertarnos un par de turnos más tarde y terminamos el combate con un mordisco. Tras esto nos vamos a ver el espectáculo de las chicas kimono, aunque aquí solo vemos a un tío del Team Rocket haciendo su propio baile.
lo mandamos a su casa de una y este señor nos dará surf. Nos iremos ahora al oeste para llegar a la granja Mumu. Toc toc. ¿Quién es? La vaca que interrumpe. La vaca que interrumpe. En Ciudad Olivo pillaremos la caña buena y capturaremos a un Pokémon cualquiera para poder usar surf y así poder capturar en la ruta 41 a este Mantine al que llamaremos Manta. En Ciudad Orquídea nos haremos una foto con nuestra gente. Mira qué guapos todos. Y tras un poco de entrenamiento evolucionaremos a Pelusa en Jumpluff. Entraremos en el gimnasio para enfrentarnos al líder, Aníbal. Empieza con Primip y nosotros con Mantis. Usaremos Foco Energía mientras que él nos baja la defensa con Malicioso. Y al turno siguiente le bajamos mucha vida con Ataque Ala. Usa doble equipo para aumentar su evasión y al turno siguiente Aníbal lo cura con Hiperpoción. Fallamos un Ataque Ala pero con otro más que sí acertamos y con un ida y vuelta debilitamos al Primip y podemos cambiar a Mariposa. Saca ahora Poliwrath, al que dormimos con Somnífero. Atacamos con 3 psicorrayos seguidos bajándole a un cuarto de vida pero se cura con la Valla Cidra. Se despierta y falla una hipnosis. Volvemos a dormirlo con Somnífero y cambiamos a Mantis, con que lo debilitamos con un par de Ataque Ala. Antes de ir a por la medalla de acero, iremos a por la de hielo. ¿Pero por qué todo el mundo me empuja? Seguimos por aquí y... ¿Suicune? ¿Y este qué hace aquí? Bueno, es problema de otro. Llegaremos al lago de la furia donde capturaremos al Gyarados Shiny y lo llamaremos Dragonzio. Y tras esto hablaremos con Lance, quien nos pide ayuda con no sé qué movida del Team Rocket. Volveremos a Pueblo Caoba donde veremos a Lance empujar a un tío hasta la pared con el hiperrayo de su Dragonite. ¿Está usted vivo? Bajaremos al escondite del Team Rocket y aquí nos pelearemos con el ejecutivo Petrel. Saca Zubat y nosotros a Paloma, con quien lo debilitamos de un solo vuelo. Le sigue Koffing, al que atacaremos también con vuelo, pero al que solo le haremos algo más de la mitad de la vida de daño. Aunque con otro vuelo lo debilitamos. Por último saca su Raticate. Le bajamos el ataque con Danza Pluma y nos ataca con Hipercolmillo sin hacernos mucho daño. Y con un par de vuelos debilitaremos a su Rata. Tras abrir esta puerta con la ayuda de un Murkrow nos tocará tener otro combate más, esta vez con la ayuda de Lance y su Dragonite de nivel 40. No sé cómo de legal es esto, pero... Dragonite debilita al Arbok de un solo trueno y tanto nosotros como Drowsy fallamos nuestros ataques. Dragonite usa vuelo y nosotros debilitamos a Drowsy con Viento Plata. Murkrow nos quita bastante vida con Ataque Ala y cambiamos a Murciélago. Dragonite debilita al Grimer con vuelo y Murkrow vuelve a atacarnos con Ataque Ala. Finalmente debilitamos a Murkrow con vuelo y a su siguiente Pokémon Gloom también lo debilitamos con este ataque. Lance nos obliga a derrotar a estos Electrode y tras esto se va. Empiezo a pensar que este señor es un poco violento. Nos volveremos a las ruinas Alpha para capturar este Natu, al que llamaremos Natio, y lo evolucionaremos a Satu. Y ahora sí, nos enfrentaremos a Fredo por la sexta medalla. En realidad es la séptima, pero bueno, ni caso. Saca Seal y nosotros a Pelusa, con que lo dormimos con Somnífero. Usamos drenadoras al turno siguiente y cambiamos a Dragonzio. Seal se despierta y nos ataca con Viento Hielo, bajándonos la velocidad, y nosotros le atacamos con fuerza, bajándole mucha vida. Nos vuelve a atacar con Viento Hielo, pero gracias al daño de las drenadoras terminamos con él y nos curamos. Saca ahora Piloswine y nosotros cambiamos a Manta, quien recibe una ventisca apenas sale. Atacamos con Surf, con el que casi lo debilitamos, pero se cura con Valla Cidra y usa Granizo, aunque finalmente cae con otro Surf. Su último Pokémon es Dewgong. Nos ataca con Canto Helado y nosotros usamos Ataque Ala, sin hacerle apenas daño. Cambiamos a Dragonzio de nuevo, con el que recibimos otro Canto Helado. Usamos Fuerza para bajarle algo menos de media vida y él usa Rayo Aurora. Pero al turno siguiente conseguimos un golpe crítico con fuerza que nos termina el combate. Volvemos a Ciudad Olivo para subir el faro y hablar con Yasmine, quien nos pide que vayamos a por medicina para el Ampharos. Nos vamos a por la medicina de nuevo a Ciudad Orquídea y otra vez subimos al faro para dársela al Pokémon. Arreglado. Y ahora que hemos terminado con esto, nos iremos al gimnasio a pelear contra ella. Empieza con Magnemite y nosotros con Pelusa, con quien le dormimos con Somnífero. Cambiamos a Mantis, con quien lo debilitamos con un golpe crítico de Golpe Roca. Le sigue su otro Magnemite, al que también atacamos con Golpe Roca. Nos usa Onda Trueno y después Rayo, bajándonos mucha vida, pero con ida y vuelta lo debilitamos y podemos cambiar a Manta sin perder turno. Saca ahora Steelix, quien no consigue resistir un Surf de nuestro Pokémon. Ea, ya solo nos falta una medalla. Justo al salir nos llamará Elm para decirnos que el Team Rocket está haciendo algo en la radio de Ciudad Trigal, así que nos iremos a ver qué pasa. Entramos en la radio y hablamos con este recluta que nos dice que si no somos miembros del Team Rocket no podemos avanzar, así que nada gente, nos hemos cambiado de bando. Entramos de nuevo en la radio donde conseguimos engañar al chico del Team Rocket, pero justo llega Bob a fastidiarnos la intrusión. Derrotamos al recluta y Bob se va. Sin más. ¡Vuelve aquí, soperro! Subiremos para hablar con el presi de la radio, pero resulta que era el mismo pavo de Pueblo Caoba. Conseguimos derrotar a sus Koffing y Weezing con el Aquacola y Furia Dragón de Dragonzio y con el Surf de Manta. Y nos chiva dónde está el verdadero jefe.
Nos encontramos con otra chica kimono en el subsuelo y ahora sí tendremos que enfrentarnos a Bob de nuevo. Empieza el combate con Golbat y nosotros con Dragoncio, con quien lo debilitamos con un colmillo hielo y una fuerza. Le sigue Magnemite, al que debilitamos con una Aqua Cola. Haunter nos ataca con bola sombra haciéndonos algo de daño y nosotros contestamos con una Aqua Cola, debilitándolo de un golpe, al igual que Sukilava. Por último saca Sneasel, quien nos ataca con finta pero acaba cayendo de otra Aqua Cola. Quizás Dragoncio es demasiado fuerte para este reto. Avanzaremos por el subterráneo para salvar al director de la radio. ¡Oh! ¡Gracias por salvarme! Oh no, no estás a salvo, solo has cambiado de secuestrador. ¡Ja! Nah, es broma. Y de aquí nos vamos a por los pocos ejecutivos que nos faltan, siendo la primera Atenea. Saca a Arbok y nosotros a Mantis, con quien atacamos con ataque ala. Recibimos un deslumbrar que nos paraliza y un triturar, y usamos ida y vuelta para cambiar a Murciélago, con quien lo debilitamos de un solo vuelo. Le sigue Murkrow, quien cae también con un vuelo, y por último saca Vileplume, quien no consigue resistir un solo golpe de nuestro Pokémon. Por último tendremos un combate contra el que está haciendo de jefe ahora, Atlas. Empieza con Houndour y nosotros con Mantis. Atacamos con ataque ala para hacerle mucho daño y él nos contesta con colmillo ígneo, quemándonos. Usamos ida y vuelta para derrotarlo y poder cambiar sin perder turno a Dragoncio. Atlas saca a Houndoom, con quien nos quita bastante vida con mordisco, pero quien derrotamos de una Aqua Cola. Por último saca a Koffing, a quien atacamos con Aqua Cola. Nos envenena y cambiamos a Manta para terminar el combate con Surf. Ya hemos salvado la radio. Atravesamos la ruta helada, donde ayudaremos a otra chica kimono que estaba atrapada en el hielo, y finalmente llegaremos a Ciudad Dendrino. Aquí iremos al sur para capturar este Gligar, al que llamaremos Scorpio, y nos iremos al gimnasio. Tú no le puedes ganar a Débora. ¿Pero tú quién eres ahora? Random. Entraremos al gimnasio e iremos directos a por Débora, la última líder de gimnasio. Empieza el combate con Gyarados y nosotros con Pelusa, con quien le dormimos con Somnífero. Usamos drenadoras al turno siguiente y una ida y vuelta para cambiar a Manta. Utilizamos granizo y al turno siguiente Gyarados por fin se despierta y nos ataca con Furia Dragón. Atacamos nosotros con Ventisca congelándolo y gracias al daño del granizo y de las drenadoras lo debilitamos. Le sigue Dragonair, quien nos ataca con Portazo y cae de una sola Ventisca, y su segundo Dragonair nos paraliza con Onda Trueno, pero conseguimos atacar con Ventisca debilitándolo de una. Saca su último Pokémon, Kingdra. Cambiamos a Dragoncio, con el que recibimos un Pulso Dragón. Nos usa otro Pulso Dragón y contestamos con Furia Dragón para al turno siguiente cambiar a Pelusa, quien recibe un Pulso Dragón más. Lo dormimos con Somnífero y lo infectamos con drenadoras para al turno siguiente usar ida y vuelta para cambiar a Natio. Usamos pantalla luz mientras sigue dormido y preparamos un deseo, pero justo se despierta y nos golpea con una hidrobomba crítica que nos debilita a Natio de un solo golpe. Sacamos de nuevo a Dragoncio, con el que sobrevivimos el Pulso Dragón gracias a la pantalla luz de Natio, y atacamos con Furia Dragón. Nos curamos con el deseo de Natio y finalmente lo debilita el Drenadoras de Pelusa. Débora no nos quiere dar la medalla y nos manda la guarida dragón a no sé qué, así que allá iremos. ¿Le has ganado a Débora? Pues claro que sí, Gil. Vamos a la guarida dragón, donde tras responder a unas preguntas, este señor obliga a Débora a darnos la medalla. Así que nada, ya tenemos todas. Ahora a por la liga. Pero antes nos iremos a Ciudad Iris, donde nos volveremos a encontrar con Bob, quien ha perdido contra las chicas kimono. Entramos, peleamos con ellas, nos vamos ahora a la Torre Campana, donde nos veremos de nuevo con las chicas kimono en la azotea. Aquí se pondrán a bailar y a hacer sus cosas de gente interesante para llamar a Ho-Oh, al que capturamos de una y lo llamaremos Gigapollo. Es de tipo volador, pero al ser legendario no lo podremos usar. De camino a la liga capturaremos este Doduo, al que llamaremos Bipollo, y justo antes de salir de la calle Victoria, Bob nos retará a un último combate. Empieza con Sneasel y nosotros con Mantis, con quien lo debilitamos de una tijera X. Le sigue Tiplosion, al que atacamos con ida y vuelta para cambiar a Manta, con quien recibimos un par de humaredas que nos queman antes de poder usar Surf y debilitar a su Pokémon. Saca ahora Magneton y nosotros cambiamos a Scorpio para que la chispa de Magneton no haga nada. Usamos Danza Espada y él nos usa Supersónico, pero al turno siguiente podemos atacar con una tijera X. Nos hace algo de daño con Bomba Imán, pero finalmente lo debilitamos con tijera X. Saca ahora Haunter y nos usa Maldición. Nos atacamos por culpa de la confusión y perdemos vida por maldición, así que ahora cambiamos a Mantis, con quien recibimos una bola sombra. Usamos ataque ala para debilitar a su Pokémon y a este le sigue Golbat. Volvemos a cambiar, esta vez a Dragoncio, quien recibe un aire afilado. Usamos Danza Dragón para bustearnos y recibimos otro aire afilado, pero al turno siguiente lo debilitamos con Colmillo Hielo. Por último saca a Kadabra, a quien derrotamos de una cascada. ¿Cómo te sientes después de esta victoria, Mantis? Entiendo. Ahora que por fin hemos llegado a la liga, nos toca enfrentarnos al primer miembro del alto mando, Mento.
Empieza el combate con Xatu y nosotros con Mantis. Usamos Tajo Umbrío para bajarle casi toda la vida y él nos usa Rayo Confuso. Cura su Xatu y nosotros nos atacamos por culpa de la confusión. Al turno siguiente conseguimos dar un Tajo Umbrío, aunque recibimos un psíquico que nos baja mucha vida. Terminamos con el Xatu con ataque ala y a este le sigue Jinx. Conseguimos salir de la confusión y debilitamos a este Pokémon con Tijera X. Para su otro Xatu usamos ida y vuelta bajándole media vida y cambiamos a Pelusa, con quien recibimos un psíquico. Usamos Somnífero para dormirlo e ida y vuelta para cambiar de nuevo, esta vez a Scorpio. Xatu se despierta tras solo un turno dormido y nos usa Rayo Confuso. Nos hacemos daño por la confusión y nos ataca con psíquico, obligándonos a cambiar a Dragoncio. Recibimos dos psíquicos seguidos que nos bajan mucha vida y usamos Cascada para debilitar a su pollo. Saca ahora Exeggutor, al que atacamos con Colmillo Hielo. Usa Reflejo y nosotros Danza Dragón, aunque nos duerme con Hipnosis. Cambiamos a Murciélago, con quien recibimos un psíquico que nos baja hasta solo 28 de vida. Usamos Vuelo e incluso con el Reflejo lo conseguimos debilitar. Por último saca Slowbro. Cambiamos a Pelusa, con quien recibimos un Hidropulso. Lo dormimos con Somnífero y lo infectamos con Drenadoras para, finalmente, debilitarlo con un par de Gigadrenados y el daño de las Drenadoras. El siguiente combate es contra Koga, quien no ofreció demasiada pelea contra Dragoncio. Utilizamos un par de Danza Dragón mientras su Área 2 nos usa Puya Nociva y Telaraña, y a partir de aquí debilitamos a todo su equipo con Cascada. Área 2, Forre 3, aunque este necesitó dos cascadas para caer, Muk, Crobat y Venomoth. El tercer combate lo tendremos contra Bruno. Saca Hitmontop y nosotros a Dragoncio, con quien usamos un par de Danza Dragón, mientras Hitmontop falla un contador y nos ataca con ataque rápido. Y ahora utilizamos Cascada para derrotar a su Pokémon y al siguiente, su Onix, quien tiene la habilidad Robustez, pero en esta generación solo protege de los ataques de One Hit KO, como Frío Polar o Fisura. Le sigue Hitmonchan, quien también cae de un golpe, al igual que su Machamp y su último Pokémon, Hitmonlee. El último miembro del alto mando es Karen. Empieza con Umbreon y nosotros con Pelusa, con quien fallamos un Somnífero. Usa doble equipo y nosotros conseguimos acertar el segundo Somnífero. Cambiamos a Dragoncio, con quien usaremos una Danza Dragón. Umbreon usa otro doble equipo y una finta, pero finalmente lo debilitamos con un par de cascadas. Le sigue Houndoom, quien cae también con cascada, y a este le sigue Murkrow, quien cae con Colmillo Hielo. A Vileplume lo debilitamos también con Colmillo Hielo, y por último derrotamos a su Gengar con una cascada. Y para terminar tenemos el combate contra Lance, el campeón. Empieza con Gyarados y nosotros con Pelusa. Utilizamos Somnífero para dormirlo y lo infectamos con Drenadoras. Usamos ida y vuelta para hacerle un poco de daño y cambiar a Manta. Gyarados se despierta y nos hace bastante daño con un Colmillo Hielo normal y otro crítico. Usamos Granizo, recibimos otro Colmillo Hielo y atacamos con Ventisca haciendo algo de daño, pero no es suficiente como para debilitarlo. Cambiamos a Dragoncio y Lance cura a su Gyarados. Usamos un par de Danza Dragón mientras Gyarados nos ataca con Pulso Dragón y ahora que tenemos el ataque subido lo derrotamos con Colmillo Hielo. Aerodactyl lo debilitamos con Cascada y a sus 3 Dragonite con Colmillo Hielo. Por último queda su Charizard, quien no consigue sobrevivir una cascada de nuestro Dragoncio. Y así es como hemos podido pasar Pokémon Oro Heart Gold solo con Pokémon de tipo volador. Creo que si no hubiese utilizado a Gyarados habría tenido unos combates mucho más difíciles e intensos en la recta final del juego, aunque me apetecía mucho usar al único Pokémon Shiny asegurado de este juego. He podido ver que los Pokémon voladores tienen una gran variedad de tipos secundarios, como Mantine siendo de agua, Jumpluff siendo de planta, o Skarmory, que es exclusivo del Soul Silver, que es también tipo acero. No son un mal tipo, para nada. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, o si os ha encantado podéis suscribiros para estar al tanto de cuando suba más contenido. Gracias a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo gracias a los miembros del canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y bien, aquí me despido. Hasta luego.